Hola, buenas noches. Yo soy Torgo Löding, el nuevo director de la oficina de la Fundación Rosa Luxemburgo en Buenos Aires. Quería rápidamente presentar nuestra institución. La Fundación Rosa Luxemburgo es una institución alemana de formación política y cuenta con oficinas en todos los continentes, en África, América Latina, en Asia y en Europa, como en el Medio Oriente. Buscamos contribuir a la construcción de una sociedad democráticamente socialista, una sociedad igualitaria. Con este objetivo, promovemos talleres, seminarios, investigaciones, reflexión y debate sobre alternativas al capitalismo. Desde sus inicios en 1990, el trabajo de la Fundación se ha adherido al legado de su patrona, la líder socialista polaca-alemana Rosa Luxemburgo, y busca representar el socialismo democrático con un enfoque internacionalista. Estamos comprometidos con una perspectiva radical que enfatiza a la conciencia pública y a la crítica social. Adherimos a la tradición de los movimientos de trabajadores y trabajadoras y mujeres, así como al antifascismo y el antirracismo. Somos una de las fundaciones políticas alemanas y estamos vinculados en Alemania con el partido Die Linke, la izquierda. Entonces, así trabajamos con fondos públicos proporcionales a la fuerza de nuestro partido Die Linke en el Parlamento Federal de Alemania. Desde el año 2000, nuestras iniciativas de cooperación internacional y solidaridad cuentan con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Alemania. Hoy y aquí aprovecho con mucho gusto de la oportunidad de inaugurar esta segunda sesión de serie sobre propuestas para sortear las falsas soluciones a la crisis climática en América Latina. El tema del hidrógeno verde es un tema de suma importancia, porque muchos actores que intentan salvar el capitalismo global lo ven casi como una solución mágica a los problemas ambientales y los problemas energéticos. Y sobre todo, las grandes empresas y los gobiernos, sobre todo en los países del norte global, lo ven como una excelente oportunidad de un supernegocio. Por ello, hoy se debaten aquí las oportunidades y los riesgos que el hidrógeno puede representar, siempre con la vista puesta en el impacto a las comunidades que serían afectadas. Algunas opiniones pueden diferir, pero nuestro consenso es rechazar cualquier forma de un nuevo colonialismo verde. Un debate importante y pertinente, y es parte de una cooperación de la Red de Energía y Poder Popular en América Latina con la Oficina del Cono Sur y el Programa Continental de Cambio Climático de la Fundación Rosa Luxemburgo. Quería darle la bienvenida a todos los invitados y un gran agradecimiento, y obviamente a todos que están participando, y un saludo especial a mis queridas colegas Florencia Puente aquí en Buenos Aires, y las colegas Carla Vázquez en México y Elis Soldatelli en São Paulo. También a Víctor Castillos en los controles. Entonces, muchas gracias, Sandra, por la moderación. Vámosla, ándale, Elis. Olá a todos e todas, não? Primeiro, graças por acompanhar-nos em esse segundo conversatório, como mencionou Torg, não? Vamos a intentar hacer un debate, seguir el debate sobre las propuestas para sortear las falsas soluciones a la crisis climática en América Latina. Para quienes nos asisten por la primera vez, la Red de Energía y Poder Popular en América Latina es un espacio abierto de articulación y formación política, que desde hace años viene realizando actividades com um análisis profundo do sistema energético em la região, ao mesmo tempo que contempla elementos clave da conjuntura global,
especialmente en lo que se refiere a ampliar la comprensión de los programas y políticas impulsadas desde el norte global. La red es formada por diversas organizaciones y movimientos sociales y políticos latinoamericanos, desde múltiples sectores y territorios. Buscamos, a través de la red, impulsar debates y difundir propuestas alternativas desde los territorios y en torno a una transición socioecológica justa desde América Latina. Convergemos que el avance del extractivismo, las políticas del capitalismo verde, las implicaciones de una transición energética corporativa para los territorios del sur global contrastan con las experiencias populares de gestión comunitaria de los bienes comunes, de los feminismos como herramienta para imaginar otras posibilidades de vida, de producción y consumo alejadas del lucro y la violencia. Les invitamos a ver el primeiro conversatório que realizamos la semana pasada, donde debatimos sobre el litio y minerales de la transición en América Latina, y que está disponible en las redes sociales de la Fundación. Compartiremos pronto el link en el chat de este conversatorio. Hoy vamos a debatir, ¿no? O el objetivo central de nuestra charla es debatir: hidrógeno ¿es el nuevo vector energético? Nuestra propuesta aquí es contextualizar el avance de la industria del hidrógeno, especialmente en América Latina. En este marco, contemplar las imposiciones del sector energético para mantener la acumulación de capital y el aumento de la demanda de energía, bajo el discurso verde y de reducción o cero emisiones líquidas. Además, hay que contemplar ahí, ¿no?, que los megaproyectos eólicos y solares, como parte de la transición hegemónica, está generando impactos socioambientales negativos, despojos, privatizaciones y degradación de las condiciones de vida de diversas comunidades, como es el caso, ¿no?, para mencionar dos ejemplos, el caso de Chile y también de Brasil, ¿no?, y que continúa reproduciendo, ¿no?, ese sistema que nos ha impuesto desde hace décadas un modelo energético que intensifica el capitalismo, como es el caso de las grandes hidroeléctricas, las plantas nucleares, las termoeléctricas. Además, no podemos ignorar el contexto global, específicamente la crisis de acceso al gas que tiene Europa en este momento, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, aumentando las presiones hacia el sur global para empezar a producir y exportar hidrógeno hacia Europa, principalmente, ¿no? Obviamente, eso no se resuelve a corto plazo, ¿no? Sabemos, pero sí hay que considerar que en este momento, ¿no?, es muy posible que el invierno en Europa sea muy duro en términos de energía, ¿no?, de suministro de energía. En ese sentido, buscamos promover, entonces, un debate que no se limite a la discusión por fuentes, porque es importante pensar y construir propuestas para cambiar el modo de producción y consumo vigentes, que consideramos que es una de las causas estructurales de las crisis, ¿no? Queremos, entonces, abordar los dilemas a los que nos enfrentamos al plantear esquemas sustentables, democráticos y populares para abastecer las necesidades de grandes poblaciones que históricamente han sido excluidas, ¿no?, de toda forma de decisiones y derechos básicos, ¿no?, como es la alimentación, la salud, la energía, la autodeterminación de los pueblos, entre tantos otros. Pasando entonces al conversatorio, presento a Sandra Rátiva Gaona, que es investigadora y activista colombiana de la Cooperativa de Energías Renovables O Energía de México, quien será la moderadora de nuestro conversatorio. Gracias, Sandra, te dejo la palabra, entonces. Hola, buenas tardes para todos, para todas las personas que nos están acompañando. Muchas gracias, Elis, muchas gracias, Torgen, muchas gracias, Víctor, que nos acompaña tras bambalinas. Vamos a darle inicio a este conversatorio que tiene como propósito para muchas de nosotras, aclarar algunos de los términos y plantearnos también
quizá los tópicos del debate sobre el tema del hidrógeno verde. En la sesión pasada escuchamos, conocimos, debatimos, ¿no? Incluso tuvimos unas muy interesantes divergencias en torno al litio, en torno a la actividad minera, y hoy vamos a centrarnos en esta actividad que para muchos de nosotras, pues en realidad es un tema relativamente nuevo y que al igual que el litio y al igual que todo el tema del capitalismo verde asociado a la crisis energética, tiene un nivel de especulación muy alto. Así que uno de los propósitos centrales del conversatorio es precisar conceptos y precisar debates. Voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, darle la bienvenida al Julien Armijo. Él es físico, consultor, especialista independiente en el tema de hidrógeno verde. Nos acompaña hoy desde Francia. Justamente porque su horario es bastante tarde ahora, vamos a ser bastante precisos en el tiempo. Así que muchas gracias y bienvenido, Julien. También está con nosotros el día de hoy Vilma Mellado. Ella es presidenta de la comunidad El Ciruelo Sur y vocera de la coordinadora socioambiental BioBio en Chile. Y finalmente tenemos hoy con nosotras a Álvaro Pardo. Él es economista, profesor, investigador independiente sobre minería, hidrocarburos y transición energética en Colombia. A todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos acá. Vamos a hacer una primera ronda justamente para intentar comprender y ponernos todos en el mismo lenguaje y comprender por qué estamos diciendo que el hidrógeno verde, en este caso particular, es una falsa solución. Partimos pues del hecho de que hay una crisis climática, por supuesto, producida por el sistema capitalista, colonial y patriarcal, pero que el capitalismo verde nos ofrece unas falsas soluciones. Entre ellas el hidrógeno verde, que de alguna manera se nos ha vendido como un combustible de transición que de alguna manera sostendría los ritmos de crecimiento económico y de hecho permitiría mantener el estilo de vida actual. Le voy a dar en esta primera ronda la palabra a Julien y te voy a pedir, Julien, que nos cuentes, nos precises técnicamente de qué hablamos cuando hablamos de hidrógeno verde, que nos cuentes un poco cómo viene promoviéndose en la Comunidad Europea y cómo viene siendo promovido el hidrógeno en los círculos corporativos y en los círculos globales como un combustible entonces de transición. Bienvenidos, bienvenidas y te dejo la palabra, Julien, tienes 7 minutos. Tu micrófono está apagado. Okay. Muchas gracias. Son varias preguntas. Bueno, se trata de definir lo que es el hidrógeno gris, verde y azul, por qué está siendo promocionado. Pero yo creo que la primera cosa que quisiera decir es que no estoy muy de acuerdo. O sea, si bien el hidrógeno verde está siendo promocionado por los sectores capitalísticos y, bueno, por visiones de crecimiento verde, lo que tú has descrito. Pero me parece bastante importante darnos cuenta que también el hidrógeno verde es parte integrante de todos los escenarios que vamos a decir, de transición ecológica y energética de ONGs progresistas, por ejemplo, en el caso de Francia, la organización que se llama Negawatt tiene un escenario de transición energética para Francia hacia 2050, hacia 100% de energías renovables, que es considerado, bueno, es el que toman como escenario, por ejemplo, el partido en que yo milito también, que se llama la France Insoumise, que es el partido de izquierda radical. También es tomado como base por todas las ONG como Greenpeace, los Friends of the Earth, etcétera, todo el movimiento ambientalista. Lo que quiero decir es que el hidrógeno no es solamente, es como, yo creo que hay que considerar que el hidrógeno es un complemento de las energías renovables más clásicas que conocemos, que son en general eléctricas. Bueno, están las energías renovables, que es la biomasa, ¿no es cierto? Es lo más tradicional. La leña, por ejemplo. Y están las energías
renovables eléctricas, la energía solar, la energía eólica, que son las más nuevas, y la hidroelectricidad, que es un poco más antigua, ya más desarrollada. Todas estas energías las necesitamos, por lo menos los sectores políticos de los cuales nos identificamos, las consideran necesarias para hacer una transición energética y sustituir todas las energías fósiles, que son el carbón, petróleo y gas, que no podemos seguir utilizando si no queremos matar completamente el ecosistema global, ¿no es cierto? Entonces necesitamos utilizar estas energías solar, eólica, hidroeléctrica, etcétera, pero el tema es que no podemos hacer todo con estas energías renovables eléctricas. Entonces, el hidrógeno, ¿qué es lo que es el hidrógeno? El hidrógeno es una molécula, primera cosa, es una molécula muy pequeña y hoy en día existe el hidrógeno gris. Cuando hablamos del color del hidrógeno se refiere a cómo fue producido este hidrógeno. Hoy en día en el mundo se gasta 2,5% de la energía primaria para producir hidrógeno en el mundo. Se gasta 6% del gas natural y creo que sí, 2% del carbón para producir hidrógeno. Hoy en día el hidrógeno es un gas que es utilizado más o menos 40% para... O sea, siempre es utilizado dentro de sectores industriales y dentro del sector petroquímico, ¿ok? Todavía no está difundido en consumo cotidiano distribuido. Se utiliza principalmente para refinar petróleo, es un subproducto de la industria petrolera y se usa para mejorar el petróleo, desulfurizar. Eso es 40% del uso actual de hidrógeno. También el hidrógeno, segundo uso, es para producir amoníaco, y amoníaco es el precursor de todos los fertilizantes nitrogenados que se usan en el mundo. Los fertilizantes, ¿ok? Y luego hay el tercio que queda de usos, son para la industria petroquímica, para producir metanol en particular, que es un precursor de muchos plásticos y muchas, digamos, materias, digamos, petroquímicas. Y en siderurgia hay un consumo un poco también de hidrógeno. Entonces, eso es el hidrógeno gris. Hoy en día es producido a partir de gas, porque los hidrocarburos, no sé, ¿cuántos minutos voy ahora? Creo que ya voy como 5, ¿no? Llevas 5 minutos. Ya, me quedan 2. La gran razón por la cual, bueno, se puede producir hidrógeno a partir de hidrocarburos fósiles, porque los hidrocarburos son moléculas que, al igual que el azúcar, las grasas, están compuestas de hidrógeno y de carbono, por eso se llaman hidrocarburos. Entonces, si uno quiere producir hidrógeno, tiene que sacar el carbono, y al sacar ese carbono, hoy en día, ese carbono es emitido como CO2, de forma oxidada, como gas carbónico, y eso es una contaminación que tiene el efecto climático, ¿cierto? Por eso el hidrógeno de hoy es contaminante, contamina el clima. Pero la gran novedad y la gran razón por la cual la Agencia Internacional de Energía sacó su primer informe sobre esto hace 2 años, por el cual yo trabajé, la gran novedad es que podemos, porque las energías renovables, en particular solar y eólica, han bajado mucho de costo, han bajado 5 veces, 10 veces de costo, y ahora son relativamente baratas, pues se puede producir hidrógeno verde, que es producir hidrógeno a partir de energías limpias, utilizando agua y electrólisis de agua, es decir, meter corriente eléctrica dentro de agua y la molécula de agua, que es H2O, que es hidrógeno y oxígeno, se rompe y por un lado se recupera hidrógeno, por el otro oxígeno. Esta técnica no es nueva, se ha utilizado desde los años 20, creo, para producir, con hidroelectricidad se ha utilizado para producir los fertilizantes industriales, químicos,
se produjeron primeramente no con gas, sino que con hidroelectricidad en Noruega, en Egipto con la represa de Asuán y en varios otros lugares, a escala industrial. Entonces no es algo completamente nuevo, pero ahora se podría hacer de manera mucho más masiva con electricidad solar y eólica. Y la gran razón de que se está hablando ahora es primeramente porque se percibe que el costo está empezando a ser relativamente abordable, aunque todavía es caro. Y como o sea, si uno transforma energía eléctrica renovable en hidrógeno, lo que uno está haciendo es transformar electricidad que no es almacenable, que no es transportable fácilmente, en una molécula. Y la molécula es almacenable y transportable mucho más fácilmente y a más bajo costo, y se puede utilizar para descarbonizar aplicaciones difíciles, que son aplicaciones industriales, por ejemplo, fabricar estos químicos o otros químicos, y aplicaciones de transporte pesado, como cómo podemos hacer aviones, incluso asumiendo por ejemplo, asumiendo que baje mucho el transporte aéreo, que es lo que es probablemente necesario, pero los aviones que sigan el futuro, ¿qué pueden tener en vez de queroseno? No pueden tener baterías. Las baterías serían demasiado pesadas. Entonces no podemos poner electricidad solar en la batería de un avión eléctrica, pero podemos poner en un avión más limpio, podríamos poner combustibles fabricados a partir de hidrógeno verde. Aviones, barcos, tal vez camiones, hay aplicaciones de ese tipo que son relevantes. Y el hidrógeno también tiene un rol que jugar en el equilibrio, poder equilibrar las matrices eléctricas descarbonizadas del futuro cuando haya muchas energías renovables intermitentes, porque la energía solar y eólica son variables en el tiempo, dependen de si hay sol, si hay viento, y entonces para poder equilibrar la red eléctrica, el hidrógeno también tiene un rol que jugar en eso. Eso es lo que quería decir. Por eso no es solamente capitalista, los escenarios progresistas que son amigos nuestros también consideran la necesidad de una parte de hidrógeno, una parte. Eso es todo. Bueno, estás planteando justo otros debates. No se escucha. El primero es el problema, ¿no?, del almacenamiento de la energía eléctrica que tienen tanto la energía eólica como la energía solar, que finalmente producen electricidad y que no se puede almacenar de una forma sencilla sin recaer nuevamente en la minería y sin caer nuevamente, digamos, en el uso de hidrocarburos. Sin embargo, hay otro debate que lo planteas, no lo dices directamente, pero está allí, y es el hecho de que si la preocupación por la crisis climática es descarbonizar, lo cual tiene que ver con la disminución del uso de los hidrocarburos. Sin embargo, pues justamente planteamos desde América Latina que quizá el problema no es simplemente el de la descarbonización, sino el del tamaño en sí mismo, ¿no?, del consumo energético, de la matriz, ¿no?, de la desigualdad entre el norte y el sur, por ejemplo, o incluso mencionar explícitamente que hay un declive en la producción de petróleo, de gas, ¿no?, y tendencialmente también del carbón. Entonces creo que ahí ubicas, igual planteas un debate que me parece central, y es, en cualquier caso, se van a requerir nuevas energías, ¿no?, que puedan compensar el problema técnico del almacenamiento, pero que también me parece que hay que abrir el debate justo sobre, ¿no?, la cantidad de energía que se necesita para sostener el actual, digamos, modelo económico de crecimiento. En la segunda ronda podemos entrar como a conversarlo. Le voy a dar la palabra al profe Álvaro para que nos cuente justamente cómo se está viendo este impulso y esta reflexión sobre el hidrógeno en América Latina, ¿no? En el caso, por ejemplo, particular de Colombia, sabemos que la discusión o el impulso también del hidrógeno está asociado al debate sobre el fracking y sobre la extracción de gas, que ha sido uno de los debates de las últimas semanas. Entonces, Álvaro, si nos puedes contar justamente cómo se va dando este debate sobre el hidrógeno en sus diferentes versiones en América Latina, quizá en Colombia en particular, y cómo esto tiene una implicación
para las propuestas de transición energética en nuestros países aquí en América Latina. Adelante, Álvaro, tienes 7 minutos. Bueno, gracias, Sandra. En 7 minutos creo que no puedo hablar de América Latina, así que voy a concentrarme en Colombia. Digamos, lo que tradicionalmente fue la base de la transición que se planteaba en el país era sobre la base de energías renovables limpias, eólica, solar, biomasa, geotermia, etcétera. Pero a partir un poco del conflicto Rusia-Ucrania, empezó un poco el mercado a mirar un poco más allá, a aprender a lo que había pasado en Europa, ¿no? Que pese al avance muy grande que había de energías renovables en Europa, no fue suficiente para atender la crisis energética que se planteó y hoy se acuden pues, a otras fuentes de carbón, gas, más petróleo, etcétera. Eso llevó a que en Colombia emergieran fuerzas, no solamente dentro de las empresas, sino también dentro del Estado, para entrar a considerar el gas como un energético de la transición y también el hidrógeno como no una fuente, como un vector energético a futuro. Lamentablemente en Colombia lo que ha hecho el gobierno nacional es mezclar todos los hidrógenos, que lo llaman hidrógenos de bajas emisiones. Pero cuando uno se entra en los documentos, documentos COMPES, varios documentos que han salido de la ruta del hidrógeno recientemente, pues uno encuentra que dentro de esos hidrógenos de bajas emisiones están todos los colores del hidrógeno. El verde, el gris, el azul, el negro, el blanco, ahora están hablando también como ese hidrógeno que se obtiene naturalmente de la naturaleza. Entonces ha cogido un ímpetu muy grande, igual que en el mundo entero, el hidrógeno está llamado o está siendo llamado para ser como el hidrógeno que va a lograr dar confiabilidad al sistema. Un poco el compañero Juliana al comienzo lo mencionaba. El problema de la falta de confiabilidad que hay sobre las energías renovables tradicionales, sobre eólica, podría ser compensado con hidrógeno. Las organizaciones sociales en Colombia vienen dando una pelea muy fuerte porque si bien reconocemos que todos los hidrógenos tienen o sea, su fuente y sus consecuencias obviamente no son las más recomendables, pero finalmente se ha ido aceptando que en la transición vamos a necesitar hidrógeno verde. No estamos de acuerdo con los hidrógenos que provienen de los combustibles fósiles por muchas razones. En primer lugar, pues la transición misma habla de empezar a reemplazar, a desescalonar la extracción de hidrocarburos y de carbón, pues mal haríamos en apoyar hidrógenos gris o azul, que eso va a implicar darle más vida y darle más aire a la extracción de hidrocarburos y carbón. Este tipo de gas, además, este tipo de hidrógeno gris, tiene también consecuencias graves en cuanto a relación de gases metano, etcétera, que ustedes saben es uno de los gases que más perjuicios causa y más alimenta, le da más fuerza al cambio climático y a la meta pues, de toda la humanidad de no sobrepasar el 1.5% grados promedio en el 2050. De manera que un poco en Colombia el debate está ahí, en el Estado y las empresas que están presionando por todos los tipos de hidrocarburos, por todos los tipos de hidrógenos, pero la sociedad civil, las organizaciones sociales, diciendo, no, hombre, en la transición lo que necesitamos que fortalecer es la generación de energía solar, eólica, la mareomotriz, incluso Colombia tiene dos océanos, ahora que se están haciendo experimentos para sacar hidrógeno a partir de agua salada, pues aquí están un poco a la expectativa de eso que pasa. ¿Cuál es el problema del hidrógeno verde en el país? En primer lugar, la cantidad de agua que requiere. Y aquí en Colombia, pues ya en algunos sitios estamos empezando a tener déficit hídrico. Sí, los cambios climáticos, el efecto del niño y la niña en Colombia, pues eso lleva a que haya momentos en que tengamos mucha agua, como en este momento, llueve todos los días, pero están previendo para el año entrante un fenómeno de niños que va a implicar
una sequía muy grande en algunas regiones del país y eso podría pues afectar la generación de hidrógeno verde en la medida en que no hay disponibilidad de agua y que obviamente este sector hidrógeno podría competir con el consumo de agua humano en algunas regiones del país. El otro gran problema del hidrógeno verde es también como vector energético que requiere energías para poder hacer la electrólisis, ¿correcto? Y ese es otro debate muy grande. Hoy no tendríamos la energía, excepto que fuera la hídrica o fuera la de las termoeléctricas, para poder hacer este proceso de separación en el agua y sacar el hidrógeno aparte. Entonces, hoy no tenemos, hubo una subasta de energías renovables en el 2019 que fue un fracaso. En nuestra matriz de energías primarias, todavía las energías renovables no representan más del 2% del total. Siguen predominando las energías fósiles. Y si uno quiere hacer que este proceso sea limpio, ¿cierto? Pues necesitaría utilizar energía solar o eólica para generar hidrógeno y eso no lo tenemos todavía, ¿de acuerdo? No hay la infraestructura hoy para la energía verde. Ecopetrol y una empresa privada están haciendo ya algunos experimentos, pero entendemos que la tecnología en Colombia todavía no está, incluso en el mundo, en algunos sitios está todavía en fase experimental, pese a que no está avanzando. El tema de costos también nos preocupa muchísimo en el caso del hidrógeno verde, pero hay, digamos, varias iniciativas ya del sector privado orientadas a empezar a desarrollar en el país este sector de las energías, que es el hidrógeno verde. Entonces, digamos, hay una gran polémica todavía, hay muchas incógnitas que resolver y estamos pues en una encrucijada, porque lo que está pasando en el fondo es que los sectores que hablan de que vamos a necesitar carbón, hidrocarburos por los próximos 30, 50 años, pues obviamente ponen sus argumentos, pero no vemos que el sector de energías no convencionales, renovables, está arrancando con el ímpetu que se requeriría. Yo diría por ahí, Sandra, dejaría en este planteamiento. Álvaro, muchísimas gracias. Yo creo que hay un poco también para seguir dialogando y llegar a la segunda ronda, seguir hablando con Julien. También hay un elemento fundamental como con el litio y es el nivel de especulación que existe en torno a los desarrollos de proyectos específicos para el desarrollo del hidrógeno. Es decir, si bien pareciera que hay muchísimos intentos, inversiones, posibilidades, aún nos mantenemos en el plano de lo posible y no en el plano de lo realmente existente. En el plano de lo realmente existente, la crisis en este momento en Europa nos muestra que vamos a usar carbón, vamos a usar el gas, vamos a usar el petróleo además de la fuente de donde provenga, y entonces pareciera que tanto el sector energético como por supuesto los estados en su preocupación por sostener las economías nacionales no van a hacer ningún movimiento en términos de descarbonizar a través del decrecimiento o de descarbonizar a través de políticas sociales y ambientales más radicales que no esperen una innovación tecnológica que aún viene en camino, ¿no? Creo que ese es uno de los debates también que nosotros quisiéramos plantear en esta serie de discusiones. Ahora mismo vamos a ver, vamos a empezar, antes de darle la palabra a Vilma para que nos cuente cómo están siendo la implementación de proyectos de energías renovables en Chile y los impactos que eso está teniendo. Vamos a ver un pequeño video para hacer una apertura a la discusión de cómo este discurso se va materializando en territorios concretos en América Latina. Entonces, vamos a ver un videito, son 2 minutitos, les pido que nos acompañen. Las afectaciones generadas por un parque eólico son múltiples, y comienzan con el emplazamiento del mismo. Durante alrededor de 2 años, las comunidades presentes deben soportar el trajinar de los trabajos efectuados en la obra, con todo lo que ello implica: aumento en la emisión de material particulado, negativo impacto vial, aumento significativo de ruidos y vibraciones, planificación vial inadecuada,
Este parche, la empresa lo hizo el día viernes. Ya hoy día es martes y eso que han tenido poco tráfico de vehículos. Y está todo quebrado ya. Eso es lo que aguanta un parche. O sea, gastan dinero. ¿Para qué? Entonces ahí es donde yo no entiendo cuál es su política. Estos parchecitos. Y estos son los camiones que pasan por aquí. ¿Aguantará este camión este peso? No creo que aguante. Negativos impactos al medio biótico. Bueno, las napas de agua son totalmente alteradas, siendo que en las zonas rurales nosotros nos alimentamos de las napas de agua porque no contamos con agua potable. Luego, se tiene que convivir con estas moles gigantescas por más de 20 o 30 años, las que son de acción constante, 24 horas al día, todos los días del año. Bueno, este videito que compartimos es una pequeña introducción. Vamos a compartir también en el chat el link para que lo puedan seguir viendo. Son impactos específicos que estamos viendo en territorios en Chile, donde justamente hoy se habla de que Chile es ejemplo en la implementación de proyectos de energías renovables, tanto solares como eólicas, por su amplia disponibilidad geográfica. Vilma nos va a contar un poco justamente sobre esta implementación de energías renovables y los impactos que está teniendo ya desde este punto de vista. Y también, Vilma, te pedimos que nos cuentes cómo va siendo la relación de esto con el hidrógeno. Adelante, Vilma, tienes 7 minutos. Bueno, lamentablemente en nuestro país, en la zona centro-sur de Chile, se están desarrollando la mayoría de los proyectos eólicos y todos se están desarrollando en zonas rurales agrícolas. Ustedes vieron la cantidad de agua para instalar un aerogenerador. Las zonas rurales no tenemos agua potable, nos alimentamos de las napas de agua. Para instalar estas máquinas aerogeneradoras, extraen toda el agua que ellos dicen que la devuelven nuevamente a la tierra. Pero nosotros hemos visto cómo hemos perdido nuestra fuente de agua, ¿ya? Tenemos que ser muy elocuentes en decir que somos zonas rurales agrícolas y lo que ustedes ven está transformando por completo nuestras tierras. Ustedes, por donde vengan a Chile, van a ver máquinas aerogeneradoras. A nosotros nos están convirtiendo en un jardín de cemento. Están aprovechando la zona centro-sur porque dicen que es una zona de viento. Nosotros somos un país muy largo, donde tenemos zona de viento, tenemos también para producir el tema de los paneles solares en la zona norte. Pero ¿por qué lo están desarrollando en la zona central de Chile? Porque nosotros tenemos la conectividad de las carreteras y están las líneas de distribución. Porque todo el desarrollo y producción de esta energía eólica va a un sistema central y nosotros acá tenemos las líneas de distribución. Por abaratar esos costos están sacrificando a una zona rural agrícola. La octava región somos una zona rural agrícola que producíamos muchas cosas. Ya no estamos produciendo, la soberanía alimentaria para nosotros se está perdiendo, porque el agua en Chile es privada.
y sí tenemos déficit de agua. Y para la producción del hidrógeno verde se necesitan estas dos fuentes. La fuente eólica, como para producir el cambio en el agua, porque se transforma por completo la molécula del agua con estas dos corrientes, la corriente energética, y esta agua se transforma a tal punto que ni siquiera sirve para regar. En Chile la gente está errada, equivocada, pensando que acá también se está promoviendo la carretera hídrica. Si se llegase a desarrollar la carretera hídrica, que nosotros sabemos que es el fin para producir el hidrógeno verde, nosotros nos quedamos sin agua. Nos quedamos sin agua porque ya se están secando las napas de agua con estas máquinas aerogeneradoras, que debe existir algo con el electromagnetismo, pero no hay ninguna autoridad, ningún organismo que quiera hacer un estudio correspondiente. Nosotros también estamos saturados de monocultivos, tenemos comunas que ya están declaradas como zona seca. Y a esto se suma estas aberraciones socioambientales, porque no están pensando en la calidad de vida de las personas. A nosotros, la región del Biobío, nos quieren transformar en una región energética, pero es tan solo para, lamentablemente, para exportar la energía. No es que nosotros en Chile estemos con un déficit energético. Aquí ya se presentó un proyecto para transmitir la energía hacia Argentina. Nosotros no somos un país que esté preparado para el hidrógeno verde. No estamos preparados, pero sin embargo, Chile en la COP26 fue con autoridades a promover la producción de hidrógeno verde, porque los países europeos no están dispuestos a producirlo porque saben el daño irreversible al ecosistema. Pero Chile, como en ese tiempo en la COP26 estábamos a mando de autoridades que tenían una mentalidad y siempre fueron ¿cómo decirlo?, un empresario a cargo de un país, promocionó la producción del hidrógeno verde a menor costo. En Chile tiene ya firmados los contratos de producción para exportar el hidrógeno verde. Nosotros para la matriz energética del hidrógeno verde no estamos preparados. Lo que ustedes vieron en Chile, en las zonas rurales, nosotros somos zonas apícolas también, que perdemos la apicultura, que sabemos la importancia de las abejas. Nadie le ha tomado el peso a esto porque lamentablemente los países del norte, ellos sí que están en déficit energético, pero vieron la oportunidad en las zonas sur de América para venir a sobreexplotar de alguna forma lo que ellos no pueden producir ya, porque ellos sí están con los problemas, no nosotros. Nos están viendo solamente como un ente exportador y productor de energía, nada más. Y están sacrificando por completo a las zonas rurales, la calidad de vida, las aves. Nosotros hemos perdido aves, porque ustedes son máquinas aerogeneradoras sobre 220 metros en dimensión. Y en Chile nosotros no tenemos normativa para instalarlas. Aquí llega una empresa canadiense, llega una empresa alemana y la instala a menos de 100 metros de nuestras casas. Imagínense, una máquina aerogeneradora que está vibrando todo el día y noche, aunque no esté en funcionamiento, la instalan a menos de 200, 100 metros de una casa. Los últimos proyectos que nosotros estamos dando esta lucha, llevamos 2 años en esta lucha porque en Chile estos proyectos estaban pasando como si nada, sin siquiera participación ciudadana. Los últimos proyectos, estos aerogeneradores están a 70 metros del camino. Imagínense, el aspa mide 90 metros. El aspa va a pasar sobre el camino. Nadie ha dimensionado que eso va a provocar accidente. El efecto sombra causa daños y promueve a las personas que tienen epilepsia, se le acentúan los cuadros de epilepsia. Las personas que tienen depresión, porque el efecto cortante es esto, estar mínimo cada 4 segundos con el corte de luz, es como estar en una discoteca, ¿ya? Eso, las personas que tienen déficit atencional, algún daño neurológico, se acentúan todas esas patologías.
En otros países eso está normado, pero como en Chile no está normado, es la panacea de venir a hacer los proyectos que quieran. Eso es lo que está pasando en Chile, lamentablemente. Están sacrificando por completo las zonas rurales, la calidad de vida de las personas. Las personas se están enfermando, las personas no pueden dormir. Y eso es una alerta que lamentablemente las comunidades la hemos levantado, porque no hemos visto expuestos a estos proyectos de un día para otro. Porque estas empresas, que son empresas transnacionales, llegan con proyectos que los presentan con una simple declaración de impacto ambiental porque no tienen afectaciones. Eso es lo que ellos declaran. Y al declarar que no tienen afectaciones, presentan proyectos chicos y fraccionan los megaproyectos. Cuando tienen la resolución de calificación ambiental para desarrollar el proyecto, transforman por completo el proyecto. Si presentaron un proyecto con 20 aerogeneradores, con una cantidad de megawatt y un rotor, al obtener la calificación ambiental, dejan pasar un tiempo y lo modifican por completo. Aumentan los megawatts, disminuyen la cantidad de aerogeneradores, pero la dimensión y el rotor aumenta. A eso es lo que estamos expuestos en Chile y están vendiendo como que es la gran panacea y lo están desarrollando en zonas altamente habitadas. En Chile sí se podrían desarrollar estos proyectos con los estudios correspondientes en zonas no habitadas, pero eso tiene mayor costo y no lo quieren asumir porque no están las líneas de distribución. Esa es la respuesta que hemos recibido de nuestras autoridades. En la región del Biobío se desarrollan los proyectos energéticos porque están las líneas de distribución y ese costo lo asume el Estado. Un punto muy importante que lo debemos mencionar. Nuestro país es un país subsidiario. Nosotros le subsidiamos el 30% a estos proyectos, nosotros los ciudadanos aportamos el 30% a estas empresas que estamos hablando de proyectos sobre 250 millones de dólares. Y para que ustedes dimensionen, estas empresas en 3 años recuperan la totalidad de la inversión, con nuestro aporte, con nuestro sacrificio. Y no tenemos la energía más barata, no la tenemos, no queda la energía en las zonas que se emplaza. Incluso a veces pagamos 3 veces más de lo que corresponde. Vilma, gracias. Perdóname que tenga que ejercer la regulación del tiempo, pero bueno, justo estamos intentando conversar. Voy a abrir la segunda ronda. Creo que justo esto ha sido, nos va a permitir problematizar. Quizá le iba a preguntar a Julien justo si había algún tipo de resistencia, de cuestionamiento desde algún campo científico, social o político en Europa, pero de hecho Julien respondió esa pregunta en su primera intervención cuando nos contaba que hace parte incluso de la agenda de varias de las organizaciones no gubernamentales y de incluso partidos y organizaciones políticas que también están pensando el tema de la transición energética en Europa. Entonces, me gustaría un poco, Julien, hemos planteado ya algunos debates, ¿no? El tema justamente, digamos, de la especulación, el tema de que no es una tecnología madura, el tema de que hay unos riesgos tanto para las implementaciones a escalas nacionales y también lo que nos acaba de contar Vilma de los impactos que pueden tener ese tipo de proyectos en las escalas territoriales, en lugares donde se prevé que pueden desarrollarse este tipo de proyectos. Entonces, quizá tú nos puedes contar, ese debate se ha tenido, cómo ha venido, qué se ha previsto en ese ámbito desde tu experiencia, desde tu campo de investigación. Adelante, Julien. Gracias de nuevo, Sandra. Mira, el primer punto que quería mencionar, cuando presenté los colores de hidrógeno, se me olvidó uno que era el azul y que Álvaro mencionó, entonces quería volver a este punto, porque efectivamente, para aclarar esto, cuando los gobiernos hablan de hidrógeno de bajo carbono o de bajas emisiones, se refieren a dos tipos de hidrógeno, que es el verde y el azul. Entonces,
El hidrógeno hoy en día prácticamente no se encuentra en la naturaleza, hay que producirlo con una fuente de energía. Hoy en día se produce con energías fósiles contaminantes. La opción verde es producirlo con energías dichas verdes, solar, eólica, etc. La opción azul es producirlo con energías fósiles, igual que antes, pero en vez de dejar que el CO2 emitido se vaya a la atmósfera, capturarlo y o bien tratar de enterrarlo, lo que llaman secuestración geológica del CO2, o bien tratar de reciclarlo, hacer cosas así. En general, más bien enterrarlo. Entonces, eso supuestamente es un método de producción de hidrógeno que sería basado en energías fósiles, en el caso europeo principalmente gas, y que tendría menos impacto climático porque se podría capturar una gran parte del CO2, pero no todo. ¿Okay? O sea, hoy en día puede ser 80%, algunos dicen más de 90%, pero también, y creo que Álvaro también lo mencionó, también hay emisiones cuando uno extrae combustibles fósiles como el gas, lo saca de la tierra, y también hay emisiones en ese proceso que es relativamente brutal y totalmente extractivista. También hay emisiones de metano y de CO2 a veces. Entonces, cuando uno pretende capturar el CO2 en la última etapa, todo lo que vino antes del proceso de extracción, de transporte del gas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el gas, y también en América Latina, el fracking, tiene impactos muy, muy malos. Entonces, una de las resistencias que hay en Europa al tema del hidrógeno en general es de rechazar, muchas ONG ambientales en Europa rechazan que se considere al mismo nivel hidrógeno verde y azul. Dicen que el azul es un poco una especie de... denuncian, hay varias ONG que han denunciado bastante fuertemente que los lobbies de las energías fósiles, del gas en particular, están tratando de promocionar el hidrógeno porque en realidad quieren promocionar el hidrógeno azul, que es una forma para ellos de salvar un poco tratar de reciclar el negocio del gas. Es decir, hagamos hidrógeno a partir de gas, pero lo vamos a hacer limpio capturando el CO2. Y ese cuento es bastante criticado por las ONG ambientales de acá, porque está todos los problemas del extractivismo del gas, que no cambian para nada. Sigue siendo no renovable, entonces se agota algún día. Y hay emisiones asociadas que no son tan bajas. Bueno, ese era el primer punto. Y ahora, en relación al hidrógeno verde, yo creo que la resistencia más fuerte, en realidad, Vilma mencionó, yo creo que mencionó dos puntos principales. Uno es los problemas que están relacionados con las energías renovables, con las eólicas, con los paneles solares también pueden haber resistencia. Y el otro punto sería el agua. Bueno, voy a decir algo sobre esas dos cosas. Sobre las energías renovables primero. El hidrógeno verde entonces básicamente es transformar electricidad dicha verde en un combustible. Pero en el fondo el problema, bueno, las energías renovables son mucho más diluidas que las energías fósiles. Entonces ahí hay un punto un poco problemático, que es que para hacer la transición energética hay varios cuentos de transición energética, como lo traté de decir antes. Por supuesto que hay un cuento capitalista y de los gobiernos que quieren hacer crecimiento verde y ese lo rechazamos, pero los escenarios de transición energética de las ONG ambientales, de los partidos más progresistas, también requieren instalar muchas energías renovables. Entonces, quisiera decir que es un tema delicado porque necesitamos hilar un poco fino, porque las energías renovables de momento
son probablemente necesarias son de seguro relativamente necesarias para poder, digamos, luchar contra la crisis climática. Pero por supuesto, no pueden ser hechas de cualquier manera. Acerca de lo que contó Vilma, quería anotar un punto, que por ejemplo, en Francia la legislación es que las eólicas tienen que instalarse a por lo menos 500 metros de lugares donde personas viven. Entonces me llamó la atención porque Vilma mencionó 100, 200 metros. A propósito, yo soy chileno también. Mis padres son chilenos exiliados, viví 5 años en Chile y conozco un poquito, pero no conocía esos conflictos en la zona centro-sur con las eólicas. Pero, claro, y tampoco conozco muy bien no conozco bien la legislación en Chile, pero está claro que las eólicas, si están cerca de donde vive la gente, es muy invasivo y es muy violento para las comunidades. Entonces, bueno, renovables sí, pero no de cualquier manera y no de forma autoritaria, etcétera. Creo que es muy importante. Entonces, en Francia hay resistencia a las eólicas porque obviamente cualquier persona que de repente ve instalarse campos eólicos, a veces hay gente en Francia que dice que destruyen los paisajes. Los pescadores a veces, hay comunidades en las costas atlánticas que dicen que van a destruir la fauna. Está claro que, o sea, es conocido que los aerogeneradores también tienen impactos negativos sobre la biodiversidad, los murciélagos, los peces creo que menos, pero por supuesto que es natural que hayan aprehensiones y yo creo que las cosas no se están haciendo muy bien. Y el problema es que necesitamos renovables, pero se está haciendo en general de una forma muchas veces brutal y que no respeta las comunidades y no se hace de forma concertada. Entonces ahí es necesario encontrar un equilibrio. En Francia a veces hay rechazo de algunos proyectos solares. El problema es que las energías renovables, como lo trataba de decir, requieren mucho espacio. Realmente son mucho más diluidas que las energías fósiles. Una planta de carbón, por ejemplo, y una mina de carbón o de gas son relativamente pequeñas para toda la energía que producen, pero para producir la misma electricidad con paneles solares o eólicas se requiere mucho más uso de suelo. Eso es una desventaja de las energías renovables, pero tenemos que, digamos, tenemos que usar renovables, pero tenemos que tomar en cuenta estos límites. Por eso yo siempre vuelvo al tema de que la transición tiene que ser hecha y yo creo que necesitamos hidrógeno verde. En general, todos los escenarios que sean tanto por el lado más capitalista y más así de pensar, de prolongar este modelo loco, o los escenarios mucho más que van más hacia reducir el consumo, mucho más fuertemente reducir el consumo energético, reducir los usos energéticos que son innecesarios, que en general son de las personas con más dinero y de las industrias más capitalistas y menos esenciales. Incluso en los escenarios más progresistas, el hidrógeno verde se estima que podría representar entre un 10 y 20% de un sistema energético futuro limpio. Tal vez no sea, bueno, por ahí va la cosa más o menos. Hoy en día, como dije, el hidrógeno es 2,5% del sistema energético, pero es hidrógeno sucio, hidrógeno gris. Hidrógeno verde tendría que ser tal vez entre 4 y 8 veces más que lo que es actualmente. Y eso lo dicen tanto, por ejemplo, en Francia, el escenario Negawatt, que los escenarios de los lobbies industriales, del gas o de las renovables. La diferencia más bien es en la escala de todo el consumo energético, que los sectores más progresistas pensamos que hay que reducir mucho y como decrecer. Entonces, eso más o menos, creo que eso es lo que
para contestar. El último punto tal vez que puedo comentar es el tema de esto de la especie de colonialismo energético y aprovechar recursos renovables, que países, digamos, más ricos aprovechen recursos renovables en países menos desarrollados. O sea, perdón, no quería, no se dice eso, pero no es una buena forma de hablar. Países menos ricos, simplemente. Bueno, en Chile los proyectos de ese tipo son más bien en el norte, con grandes proyectos solares, yo creo. No estoy seguro que los proyectos del Biobío sean para exportar hidrógeno verde, porque no creo que sean rentables, la verdad de la cosa. Creo que en Chile es mucho, los proyectos que ya se están haciendo y que van a ser más grandes serían más bien en el norte o en el extremo sur con la energía eólica fenomenal que tiene la Patagonia chilena. Eh, Creo que desgraciadamente los proyectos eólicos en el centro sur probablemente son para proveer electricidad verde, y esa electricidad no tiene que ser relativamente cerca de los centros de consumo. Acerca del colonialismo verde, también es un tema relativamente delicado. Creo que exportar energías renovables no necesariamente es algo malo, pero hay que jerarquizar, probablemente hay que jerarquizar las cosas y utilizar los recursos primeramente para usos nacionales, en usos domésticos locales. Bueno. Julián, muchísimas gracias. Aprovechamos además para agradecerte porque es muy tarde donde estás y agradecerte el tiempo también y la disponibilidad de conversar con nosotras. Justo ahora en la intervención planteamos también, ¿no? Por ejemplo, un debate que creo que es central, que tiene que ver con el colonialismo energético, ¿no? O con este nuevo, digamos, una nueva expresión del colonialismo que en general caracteriza el capitalismo, y el tema del decrecimiento. Es decir, ¿cómo hacemos para que el primer tema de discusión al momento de hablar de transición energético sea el decrecimiento? Es decir, la reducción del consumo global de energía, tanto global como per cápita, ¿no? Y también por sectores, por supuesto, porque finalmente no solamente hablamos de una crisis climática, sino que ahora también, digamos, debemos sumarle, ¿no? Pues una crisis alimentaria que deviene de la dependencia de los fertilizantes a base de hidrocarburos, pero también hablamos hoy justo digamos, de este bucle que se retroalimenta en los ciclos hídricos y que hoy nos muestran a un Pakistán absolutamente inundado y nos muestran unas sequías y unos incendios, es decir, una serie de crisis ambientales que se retroalimentan y que tendrían que poner en el centro del debate que no solamente hablamos de descarbonizar frente a la crisis climática, sino en general de transformar todo un sistema que está agotando todas las escalas, ya no solamente la climática, sino la hídrica, sino la marítima, sino ¿no? La de la biodiversidad, y que creo que hace parte de la discusión. El primer nivel de discusión es cómo hacemos para decrecer a nivel global y a nivel de sectores el consumo de energía, y en segundo lugar, ¿cómo hacemos para que no tenga como bien dices, no hay que discutir y son temas delicados, pero hay que plantearlos, para que no se siga reproduciendo una política colonial en términos ni energéticos ni en general de los materiales, porque también nos preocupa mucho, lo veíamos en la sesión del litio, como también a las energías renovables se asocian actividades mineras, ¿no? Entonces creo que hay debates ahí que son bien interesantes, y me parece muy interesante que esta diferenciación entre el hidrógeno azul y el hidrógeno verde nos permita como hacer matices que son importantes en el debate. Profe Álvaro, en esta segunda ronda nos gustaría justamente como que nos pudiera compartir también un poco desde la experiencia que usted ha tenido también en la última temporada, ¿por qué para las empresas, por qué dentro de, digamos, de la implementación o de esta promoción del hidrógeno que se viene haciendo, resulta rentable, porque a pesar de tener el riesgo, digamos, de tener activos varados, como se conocen, ¿no? Que son infraestructuras financiadas con fondos públicos, que pueden quedar obsoletos en un corto plazo, y significar pérdidas para los fondos públicos, porque a pesar de esto, el gas está tan relacionado con el hidrógeno. Si nos puede contar un poco de eso, le agradezco mucho. Adelante, tiene la palabra. Micrófono, por favor.
Listo, perfecto. Primero un comentario pequeñito sobre algo que estabas comentando al principio, y es la lucha contra el cambio climático no es solamente un tema de oferta de fuentes de energía, no es un problema de desescalonar los hidrocarburos, no es un problema solamente de qué fuentes vamos a generar energía, sino también un tema de demanda. Si no desescalonamos la demanda, si no desescalonamos el consumismo que está exacerbado de este modelo económico, ¿cierto? Pues nunca vamos a tener un equilibrio. Lo que también de la parte nuestra, parte de los ciudadanos, los consumidores, tenemos también un papel muy, muy importante en la lucha contra el cambio climático. Sobre el tema de gas, que es lo que pasa en Colombia. El problema del gas en Colombia es que 10.6 millones de familias colombianas utilizan gas en sus hogares para la cocción, ¿de acuerdo? Entonces el gas ha penetrado terriblemente la economía y hoy es un elemento básico, indispensable en las comunidades. No tenemos mucho gas. Las empresas dicen que hay reservas de gas para 4 años. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la agencia estatal que controla que maneja este sector, dice que tendríamos gas para unos 8 años más, ¿de acuerdo? De manera que estamos enfrentando en el mediano plazo un problema de abastecimiento de gas muy grave. Si llegara a escasear, y hoy lo que se están buscando son alternativas al gas justamente. Entonces, por ahí arranca el camino de la transición, cómo podemos rápidamente, ¿cierto?, empezar a depender menos de gas y a depender mucho más de energías renovables. Las empresas lo que buscan, obviamente, es sacar todo su gas, aprovecharlo hasta el último pie cúbico que existe, porque ese es su negocio, ahí está su rentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces han encontrado, como bien lo decía Juliana hace un momento, pues han encontrado una veta de oro, que es el uso del hidrógeno a partir del gas que tienen en sus yacimientos, ¿no? Entonces sería un gas con un doble propósito. En primer lugar, gas para las familias, el gas natural, el gas domiciliario, ¿cierto? Pero de otro lado, una veta de oro que podrían encontrar con el mercurio, de ahí que el lobby sea demasiado fuerte en este momento en el país, ¿cierto? Y lo han ido ganando, porque ya las últimas normas que han sacado el gobierno colombiano, la ley de transición energética, el documento COMPE sobre transición energética, y ahora también el tema de la ruta del hidrógeno, pero lo que nos muestra es eso justamente, ¿cierto? Que el hidrógeno va a ser esa fuente de energía importante que va a acompañar la transición, ¿cierto? Que va a acompañar el desescalonamiento del carbón y el petróleo crudo, y nos va a llevar allá y nos va a dar mayor confiabilidad al sistema, que es otro concepto también de esta estructura económica, y es que si no se abastece continuamente la industria con energía eléctrica, si no se abastecen el transporte con los crudos, pues no hay una confiabilidad, no hay una seguridad, y por tanto la economía podría colapsar. Entonces son esos miedos que se venden, ¿cierto? Que constantemente a través de los medios se están replicando. Si nos quedamos sin gas, si nos quedamos ahora sin hidrógeno, entonces la economía va a colapsar y entonces los colombianos vamos a tener que volver a las épocas de las cavernas, etcétera. Todos esos miedos es que nos han ido vendiendo, pero lo importante es poder estudiar, poder hacer los análisis que algunos temas que en este foro se están justamente poniendo, viendo el ejemplo, lo que están comentando Vilma sobre Chile, que nos lo ponen en Colombia como el gran precursor de las nuevas energías. Aquí lo empezaron a vender, el tema de la energía y el hidrógeno y la eólica, porque las mineras necesitan mucha energía, así comenzaron a venderlo, pero hoy lo venden pues como un tema ya de seguridad nacional, casi que la soberanía energética de los países depende de que podamos desarrollar este otro tipo de energías renovables, y hoy están vendiendo el hidrógeno como una fuente natural muy, muy importante. De manera que en Colombia estamos, digamos, en pleno debate, todavía se está construyendo la transición, el pacto histórico, el nuevo gobierno pues está debatiendo, hay unas propuestas de transición
las propuestas de desescalonamiento de los combustibles fósiles, pero también que se requiere una política muy ágil, muy robusta, que nos permita que en regiones aisladas que no están interconectadas siquiera hoy a la red eléctrica nacional, pues puedan también tener su energía. Y miramos ejemplos. En Bolivia hay uno, mostraron recientemente, se llama Remanso, que es con energía eólica y energía solar, como comunidades han ido superando sus problemas de energía sin estar conectadas, están totalmente aislados. En Alemania hay unas cosas que llaman cooperativas energéticas, donde comunidades o aldeas se organizan y con el apoyo del Estado pues van teniendo su energía. Pero también hay que tener en cuenta energía para qué, ¿no? Si es para seguir creciendo, porque si esta es la forma de crecer y acabar el planeta, pues obviamente no nos interesa. Entonces hay también, pero digamos la energía es básica, es fundamental en una forma medible, razonable, ambientalmente armónica con los límites del planeta, pues sí vamos a requerir ese tipo de energías, pero digamos estamos hoy en un debate abierto mucho más amplio, más democrático que el que había en los anteriores gobiernos, que era simplemente el extractivismo puro y que desafortunadamente las prácticas del extractivismo, la forma como en Colombia se desarrolló el sector de hidrocarburos y el sector de minería, esas mismas prácticas desafortunadamente no fueron superadas. Y hoy llegan el nuevo sector de energías renovables a replicar esas prácticas. Y el mejor ejemplo acá es nuestro departamento de La Guajira, donde llegan compañías nacionales y extranjeras a colocar sus torres eólicas sin considerar que allí hay comunidades ancestrales que también tienen derechos y que llevan cientos de años viviendo en esos lugares. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Yo me voy despidiendo. Tengo que salir, pero muchísimas gracias por invitarme. A ti, Álvaro, muchísimas gracias. Bueno, voy a permitirme leer un par de comentarios que han hecho en las redes y que vale mucho la pena leer, porque antes de darle la palabra a Vilma, justamente dicen, desde Uruguay nos comentan, desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, el gobierno uruguayo presentó un proyecto para instalar una planta de producción de hidrógeno y metanol verde, con una inversión de $700 millones. Desde Argentina nos comentan, en la Patagonia hay una combinación de hidrógeno gris y verde en Magallanes y Tierra de Fuego con una gran ocupación territorial con eólicas. Y nos comenta Lucio Cuenca de Lolca en Chile, que en la región del Biobío hay proyectos de hidrógeno verde como el proyecto de la fusión Cap-Pol-Wurth. Entonces, un poco esos comentarios me parecen interesantes porque están visibilizando, primero, que sí hay un fuerte impulso al hidrógeno, y segundo, que sí están asociadas a las eólicas particularmente, porque, digamos, por esta necesidad justamente, digamos, también de energía eléctrica para el proceso de activación, ¿no? Digamos, el proceso de hidrólisis que hay allí de por medio, y por supuesto se necesita agua. Quisiera resaltar antes de dar la palabra a Vilma algo que ha dicho Álvaro y que yo creo que es central, y es que es la energía para qué. Finalmente, en el caso de Colombia el gas se usa para la cocción de alimentos, pero por ejemplo en el caso de México, donde yo estoy ahora, resulta que la mayor parte de la energía eléctrica desde hace 20 años se produce con ciclo combinado y digamos la dependencia del gas norteamericano es altísima. Así que uno también pudiera pensar que justamente asociado directamente al hidrógeno está el debate sobre el gas, y sobre si es verdad que es un combustible de transición o simplemente es un combustible de ampliación energética, como vienen diciendo las comunidades también en La Guajira, ¿no? Tanto las renovables como el hidrógeno o como esta pretensión de que el gas sea un combustible de transición, es más que de transición, sería de ampliación, si no nos damos el debate de cómo y por dónde se reducen los consumos y las demandas de energía, como dijo Álvaro. Te voy a dar la palabra, Vilma, para que nos cuentes finalmente, también en un escenario en el que sabemos que en Chile ahora va a haber, ¿no?, la consulta sobre la constituyente, que es una constituyente, una constitución, texto constitucional, que pretende ser mucho más ambiental, que pretende tener muy en el centro el tema climático, pero aún así, ¿cómo crees tú, además de las históricas resistencias en el territorio a estos proyectos, cómo crees tú que podemos, las organizaciones, los procesos y las personas que estamos interesadas en dar este debate, en resistir no solamente la crisis climática, sino en resistir justamente este capitalismo climático? ¿Tú qué recomiendas, qué discusiones das, qué discusiones propones
Te recomiendo los 7 minutos porque queremos que Julien no trasnoche más, así que adelante, Vilma. Bueno, en Chile las organizaciones y quienes estamos en la defensa socioambiental hemos tomado la iniciativa de hacer educación popular, ya, porque todo lo que está sucediendo en Chile con los proyectos extractivistas a nivel energético y mucho más, pasa por la desinformación, cómo llegan estas empresas a los territorios, y avalados por las autoridades que no transmiten la información directa. Somos las organizaciones, nosotros la gente que estamos educando y mostrando las afectaciones y realmente cómo son los proyectos. En la Constitución trabajamos muchas organizaciones. La Constitución, la nueva Constitución, es la única en el mundo que se preocupa de los temas ambientales. Y es un punto muy importante, es que desprivatiza el agua, ¿ya? Pero en Chile las grandes élites y grandes autoridades que van a perder sus privilegios porque han hecho una campaña de terror, de desinformación, es por eso, porque van a poder, con la nueva Constitución no van a poder manejar tanto estos proyectos, ¿ya? Y hablan de que las personas comunes vamos a perder privilegios, y los privilegios los van a perder ellos, las empresas, las grandes élites, porque acá tenemos familias que manejan todo el país en la parte económica, ¿ya? Entonces, las organizaciones hemos hecho educación popular. Es más, nos damos cuenta cuando nos paramos enfrente a unas autoridades que manejamos más información, porque nosotros leemos un proyecto. Cuando se presenta un proyecto lo leemos por completo. Hacemos las observaciones, cosa que las autoridades no hacen. No hacen porque aquí en Chile se les ha dado libre albedrío para hacer porque no hay normativa, ¿ya? Lamentablemente para estos proyectos se necesita mucha energía eléctrica, y la eficiencia para producirlo y lo que se ocupa es el 30%. Es decir, que el 70% se pierde y eso va directamente al calentamiento global. Aquí hay que crear conciencia en Chile y acciones y legislar sobre estos temas, pero no existe la voluntad. Como lo decía bien Julien, en Francia y los países europeos son 500 metros. Aquí debieran, si viene la empresa alemana o de canadiense, debieran hacer referencia y respetarse las normativas que tienen en sus países, pero no lo hacen, porque nosotros, para que ustedes logren dimensionar, mi comunidad, en un radio de 20 kilómetros tenemos 6 proyectos eólicos. Lo que se está viendo recién en las regiones no es ni la cuarta parte de todo lo que viene. La región del Biobío va a estar rodeada de proyectos eólicos y fotovoltaicos. Y además tenemos las centrales hidroeléctricas. Nosotros tenemos en la zona norte donde se pueden desarrollar estos proyectos eólicos, las grandes mineras que son las que necesitan. Nosotros también podríamos en las zonas rurales, en nuestras casas, en los techos, tener paneles solares para producir energía y no sacar al sistema central, porque nosotros para sacar el agua la sacamos con energía eléctrica. Y tan solo con que nosotros hiciéramos el fotovoltaico para extraer el agua, estamos aportando a este consumismo. Pero no existen las políticas ni las voluntades. ¿Por qué? Para contarles una infidencia, nosotros llevamos en un proyecto, estamos recuperando unos caminos de servidumbre y canales de regadío y desagüe que una empresa intervino, donde los canales de desagüe que tenían 4 metros de amplitud, los redujo a un tubo de 80 centímetros. Esto provocó inundaciones de hectáreas completas de cosechas de maíz y de avena. Se perdieron muchas hectáreas y por no haber regulación y por no haber fiscalización, esas familias perdieron su cosecha y producción de un año.
Aún así que nosotros ya llevamos casi 3 meses recuperando eso, porque no podemos usar la palabra toma, ¿ya? Porque intervino los caminos, hizo rampla, compensó la tierra, esa empresa que es la empresa AES Andes, que es Adgener, que ya tiene un montón de conflictos ambientales en Chile. Aún así, las autoridades no se manifiestan. Existe un proyecto de ley que trabajamos el año pasado, que al menos regula los 500 metros. Trabajamos las comunidades en conjunto con autoridades. Pero ese proyecto de ley está durmiendo porque no existen las voluntades. ¿Por qué no existen las voluntades? Porque nosotros en las regiones tenemos diputados. Y nosotros acá en nuestra región tenemos un diputado que está directamente relacionado con los proyectos energéticos porque arrendó su terreno para poder colocar proyectos eólicos. Aquí los proyectos eólicos se arriendan a 25, 30 años y son renovables. Y ese diputado, la sociedad ASCAR, es un diputado de nuestra región que nosotros queremos que se invalide para votar en los proyectos energéticos, porque si él tiene arrendados sus terrenos con un megaproyecto, ¿ustedes creen que va a legislar? ¿Por qué está durmiendo el proyecto de ley? Porque no existen las voluntades. Y nosotros somos los que estamos haciendo educación popular, sensibilizando a las autoridades, educando a las autoridades, porque hemos sido nosotros, las organizaciones que hemos dado la defensa. Cuando nos paramos en una mesa y hablamos, nos damos cuenta que nosotros manejamos más información y tenemos mayor voluntad y conciencia de lo que estamos haciendo. Ese es nuestro desafío. Y nosotros esperamos que la gente reaccione a esta nueva constitución, que es la única que nos va a resguardar en lo que viene, en el cambio climático, en todo lo que es el agua, los temas ambientales. Que no compre la campaña del terror que están financiando estas grandes familias para seguir con sus privilegios. Vilma, pues muchísimas gracias. Creo que lo que nos compartes justamente resume muy bien todos los riesgos y las amenazas que implican la expansión de las renovables y de todos los proyectos energéticos sin una discusión clara sobre el para qué, el para quién, ¿no? Y los mecanismos que se requieren. Bueno, hasta aquí mi moderación. Les agradezco mucho, Julien, por el horario, Vilma, por compartirnos. Sabemos que están en una situación muy difícil allí en Biobío, entonces les mandamos un abrazo y nuestra solidaridad siempre. Álvaro, muchas gracias por tu tiempo, por tu colaboración. Yo le dejo la palabra a Elis para que cierre la sesión y para que nos invite a la siguiente sesión de discusión sobre las falsas soluciones frente a la crisis climática. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, nuevamente agradecemos, ¿no?, a participação de todas e todos que nos acompanharam nesse debate, especialmente a los panelistas, ¿no?, Vilma, Álvaro e Julián. También a Sandra, ¿no?, por su moderación, a Víctor, a Enrique y todos los colegas de la comunicación de la Fundación y de las organizaciones que forman parte de la red de energía, ¿no?, que hicieron posible la realización y la difusión de esa actividad. Esse ciclo que lo estamos realizando não seria possível sem o trabalho e o compromisso de mis colegas Carla Vázquez, do Programa de Clima, desde a Oficina de México, e Florencia Puente, coordenadora de projetos da Oficina Conosur. Por último, nos vemos o próximo miércoles, 7 de setembro, para a terceira sessão, titulada Renováveis, Soluciona a Crise Energética?, que vai contar com a participação de Pablo Bertinat, do Taller Ecologista de Argentina, Ninosca Alonso, da Empresa Nacional de Energia Elétrica de Honduras, Gonçalo Castelgrande, da Agrupação de Funcionários das Usinas e Transmissões Elétricas do Estado, AUTE, de Uruguai, e Melissa Moriano, do Coletivo de Geografia Crítica de Equador. Muchas gracias, esperamos que sea un primer debate, ¿no?, desde nuestros aportes de la red de energía y desde la Fundación Rosa Luxemburgo. Les agradecemos y deseamos seguir ahí en contacto, ¿no? Chao, chao.